Vamos a estar hablando de las cosas de valor. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cuántas cosas hay de valor, hermano, que realmente son valiosas? ¿Y cuántas cosas hay que se les da valor, pero que en la realidad pues no es tanto su valor que tienen? Si el cuerpo humano fuera pasado por un laboratorio en todos sus elementos, la Biblia dice que Dios nos hizo del polvo. Y nosotros, como estamos hechos en nuestro cuerpo, al pasarlo por un laboratorio, va a dar muchos elementos que están en la tierra. Pero ahorita sin tener un conocimiento de cómo andan el cromo, el magnesio, tenemos algo de plata, algo de cobre en nuestro cuerpo. Pues yo creo que el valor aproximado de un cuerpo pasándolo por laboratorios de unos $30. ¿Sí me oyó? Usted ve una obra de arte y es un pedazo de tela con pintura, y pasándolo por el mercado, la tela, un tramo de tela, ¿cuánto vale? Y un poco de pintura, ¿cuánto vale? Ese es el valor real de las cosas. Pero si un artista usa aquel lienzo y plasma de su talento una obra de arte, pues va a adquirir, y más si el artista se mueren, dicen que cuando se mueren es cuando valen más los cuadros del artista, ¿verdad? Pero realmente el valor real de aquello es mínimo. El valor real del hombre, hermanos, ¿cuál es? Decía hace un momento, $30 aproximadamente, ¿me entiende? Hay un dicho que dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y se le da el valor a la persona por lo que tiene, se le da el valor a la persona por lo que sabe, se le da el valor a la persona por la belleza, por el talento, por tantas cosas que se le da el valor, pero realmente, cuando el hombre vuelve al polvo, su valor es mínimo. Y esa es nuestra condición, esa es nuestra consistencia. Y si habláramos del mercado de los valores, les decía hace un momento, hay cosas que tienen un valor, pues a veces es más sentimental o es más cuestión de arte, es más cuestión, pues no sé, del punto de vista del que lo ve. Así es que alguien puede ser coleccionista de cualquier cosa, de deportistas, de gente que ha estado encumbrada, de algún personaje histórico, y cuando alguien ve aquel objeto dice, para mí no tiene valor. Pero cuando a alguien que está viendo aquel objeto de quién es o como una obra de arte, le da valor. Así es que el valor de las cosas es, una, por su realidad. Dos, por el valor que le da el que lo está viendo. ¿Sí me estoy oyendo? Usted puede ver un carro, si es amante de los carros, y dice, es una carcacha. Ese es un cascarón, ese es un carro viejísimo. Y usted dice, te doy tanto. Y el que es amante de los carros va a decir, no, es un clásico de tal año y esos son muy caros y esto. Entonces, el segundo aspecto de valor es, ¿por quién? El que lo está viendo. El tercer aspecto de valor, hermanos, es por el uso que tiene. Hay cosas que no sirven para nada, pero son muy caras. ¿Me está oyendo? Y hay cosas que son insignificantes, pero son muy útiles. Y por eso es su valor caro. Es que son tres aspectos del valor, hermanos. Y esta tarde vamos a estar hablando de una ley que nos da plusvalía a cada uno de nosotros, que nos da valor. Y el apóstol Pablo está hablando. El apóstol Pablo es un hombre que tiene una manera de ver a Dios, de ver las cosas muy particular. En la teología paulina, él centra, es el que habla de la condición del hombre. En el libro de Romanos no se menciona la palabra Satanás. Así es que quien dice el Satanás, el maligno, Romanos no habla de eso, hermanos. Habla de una tentación, habla de una debilidad sobrenatural en el hombre. El libro de Romanos hace responsable al hombre por sus actos, por su naturaleza. ¿Sí me está oyendo? Olvídate de que Satanás es el responsable de las cosas, dígale. No es el diablo, es usted. Porque cuando algo pasa, algo dice, no, Satanás, el maligno. Hasta a veces dice Ave María también, ¿verdad? ¿A quién le vamos a echar la culpa? El libro de los Romanos hace responsable al hombre por sus acciones, por sus actos.
Y el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en la carta de los Romanos, está hablando de la condición del hombre, está hablando de su naturaleza, está hablando de que el hombre es responsable de todas sus acciones. En el capítulo 8 nos habla de una ley, de dos leyes más bien. Habla de la ley de la carne y habla de la ley del espíritu. Y la ley que nos da plusvalía a nosotros es la ley del espíritu. La ley del pecado nos da un precio, nos da un valor tan real, tan crudo, hermanos, a nosotros. Porque la ley del pecado establece que no hay ni siquiera uno solo que sea justo. Esa es una ley, hermanos. La ley del pecado, aunque no nos guste, nos quita la plusvalía que aquí nos damos nosotros. La Biblia me habla de un hombre que era un centurión y había hecho una sinagoga a los judíos y su siervo enferma y Jesucristo va a la casa de este centurión y la Biblia nos dice que los discípulos decían, es un hombre digno porque nos construyó una sinagoga. Y cuando él va a la casa de este hombre, el hombre se anticipa y le dice, a mi casa no vayas porque no soy digno. Ante los ojos de la sociedad, ante los ojos del hombre, puede tenga mucho valor una persona, pero la ley del pecado nos empata a todos y nos dice, no hay ni siquiera uno solo que sea justo. Así es que no podemos nosotros, hermanos, darle más valor a unos que a otros. O sea, hablando en forma generalizada, la ley del pecado, tal vez por el uso terrenalmente hay gente que sí tenga más valor, tenga un uso más adecuado, un uso más benéfico para los demás, pero de partida, hermanos, de inicio, nos devaluamos todos. Alguien dijo, fuimos hechos a la imagen de Dios, pero hemos sido como esas monedas que circulan mucho. Y ahorita los niños ya no piden, en mi época pedíamos un peso, quiero un peso, más atrás pedían un 20. ¿Cuánto pedía usted cuando quería algo de dinero? ¿Y se acuerda? Dice, quiero un peso, pedíamos de a peso. Y circulaban las monedas y circulaban y había de pronto, cuando circulaban mucho, yo recuerdo que llegué a ver monedas donde no se les notaba ya la imagen, de tanto que habían, se desgastaban. Y lo que ha pasado con el hombre que fue hecho a la imagen de Dios, ha circulado tanto, hermanos, el pecado nos ha devaluado tanto, la situación de vida, las cosas que nos toca vivir, hermano, en este tiempo, la cultura, son tantas cosas, nos han hecho circular y circular a la humanidad que han devaluado nuestras vidas, y no solo han devaluado, sino que la imagen que había de Dios se fue desgastando y no se nota ya mucho. ¿Sí me está oyendo? No se nota mucho. Nos cuesta trabajo entender, hermanos, y aceptar lo que Dios nos dice desde el punto de vista de Dios. Cuando nosotros hablamos del hombre, ahorita al hombre se le levanta, hay muchas pláticas de motivación donde le dicen al hombre, tú puedes, eres capaz. Y es más, hasta usan la Biblia y dicen, al que cree todo le es posible. Si tú crees que puedes llegar a la cima, puedes llegar a la cima. Si tú crees que puedes lograr esto, puedes lograr esto. O sea, Dios no está en contra de los logros. En la época de Cristo había un orgullo religioso. Yo creo que a veces ese problema nos pasa a nosotros. El orgullo religioso estaba en los fariseos. ¿Por qué tenían tanto orgullo? ¿Por qué se sentían los escogidos? ¿Por qué sentían ellos que eran los únicos que iban al cielo o que eran los únicos que tenían santidad? Que eran los únicos agraciados de Dios. Porque tenían la Torá, porque tenían la ley, porque tenían las escrituras, porque pertenecían a una nación en la cual Dios había manifestado un plan, la nación de Israel. Por eso se sentían la gran cosa. Pero cuando Pablo habla en la carta a los Romanos, en los primeros capítulos, dice, aunque tú tengas la ley, no hay excusa para ti tampoco. Eres igual que el gentil. ¿Me estoy oyendo? Así es que el valor, la plusvalía que el hombre se da, puede ser que en la cultura y en la sociedad se le dé. Pero lo que Dios dice es que no hay ni siquiera uno solo que sea justo. Y esto tendremos que recordarlo siempre. Esto tenemos que tenerlo siempre en mente. Que la condición nuestra es una situación, es una condición que está desfavorecida en lo espiritual. Es una condición, hermanos, que por genética espiritual nuestra vida, cuando el hombre nace, espiritualmente está muerto, está en oscuridad, está incapacitado para que Dios lo habite. Dios tiene que venir y lavarnos con su sangre preciosa. Dios tiene que venir. La humanidad tiene que entender la historia del hombre. La humanidad, la gente, la sociedad del hombre tiene que entender cuál es nuestra condición y cuál es nuestra pluralidad. Es el valor real. Esa es la condición espiritual. El hombre socialmente puede ser muy importante y muy valioso, ¿me entiende? El hombre puede ser un representativo deportivo y dicen, qué valioso. Hay deportistas que sacan seguros para sus piernas porque son las que usan en el deporte y son seguros millonarios. Y son valiosísimas sus piernas porque están evaluadas en una cantidad costosísima. Pero espiritualmente, hermanos, en la trascendencia, en la vida eterna, hermanos, estamos devaluados. Y aunque América se dice cristiana por cultura, nosotros necesitamos, hermano, conocer en forma sencilla y clara la verdadera historia de Dios y el hombre. ¿Cuál es la verdadera historia, hermanos? Que Dios hizo al hombre. Y que cuando Dios hizo al hombre, lo puso para señorearlo, hizo a su imagen y tenía un propósito
gusto con él, pero el hombre tenía una relación con Dios continua, caminaba con Dios continuamente. El hombre decidió hacer las cosas por sí mismo y no tomar a Dios en cuenta. Y Dios le dijo, de todo árbol vas a comer menos del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre quiso comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre conoció lo que era bueno y lo que era malo por sí mismo, sin tomar a Dios en cuenta. Y a partir de ahí el hombre quedó separado de Dios, porque el hombre, aún en la actualidad, la humanidad no toma a Dios en cuenta. Nosotros determinamos lo que está bien y lo que está mal. Nosotros lo decidimos. De manera que ahorita los valores son relativos. Lo que es bueno para unos es bueno y lo que es malo para otros es malo, y lo bueno para otros es malo y lo malo para otros es bueno. Y es un desacuerdo terrible, y eso ha dejado al hombre en desventaja. La manera en que el hombre camina, la manera en que el hombre edifica su eternidad tiene muchas diferencias, pero hay una puerta que tiene que abrirse primero, y esta es la más sencilla, hermanos. Es lo que Dios dice del hombre. Y Dios dice que no hay ni siquiera uno solo que sea justo. La historia que el hombre tiene que saber es que esa condición al hombre lo ha dejado muerto en sus delitos y en sus pecados. Amén. Y que cuando nosotros lo vemos bíblicamente, eso es lo que sucede. Pero ¿qué diríamos nosotros moralmente, socialmente acerca del hombre? ¿Qué diríamos? La condición real del corazón. Si la Biblia dice que somos pecadores, si el apóstol Pablo dice que el mal está en nosotros y que por más que querramos hacer el bien, el mal sigue en esta carne, sigue en este cuerpo, y que nuestra naturaleza tiene una tendencia siempre a hacer lo malo. Cuando nosotros vemos la historia y nos damos cuenta de las naciones donde el evangelio floreció desde tiempos muy tempranos, tenemos una Inglaterra, un Estados Unidos, por ejemplo, que fueron precursores en llevar el evangelio a muchas naciones. Cuando se les critica, mucho tiempo aquí en México, a mí me llegaron a decir que si de Estados Unidos, a mí los gringos me mantenían. Una vez aquí me preguntaron, me dijeron, oiga, pastor, ¿a usted le mandan dólares cada semana? Le dije, hágame la buena, ¿me entiende? Yo no sé por qué tenían esa idea, que como el evangelio venía de Estados Unidos, todo el que se convertía, el que se hacía hermano, esa es una versión. La otra versión es que todo el que llega aquí le piden dinero. Esa es la otra, ¿no? La más rascuacha que yo he escuchado, porque la otra de perdido nos dan, pero aquí nos piden la otra. Me dijo un hombre, hermano, yo no iba a la iglesia porque me dijeron que cada vez que fuera yo tenía que dar 200 pesos a usted. Y batallé para juntarlos. Y luego dice, cuando vine me di cuenta que no era cierto. A nadie se le pide nada. El evangelio es gratuito. ¿Me entiende? Y tenían esa idea, hermanos. Los americanos sí nos dejaron el evangelio, fue la puerta para América, pero no se olviden que era también gente de una condición humana pecadora, devaluada. ¿Me está oyendo? Y que cuando el socialismo llega, le echaban al capitalismo, decía que era para controlarnos, decía que era para tenernos subyugados y no sé cuántas cosas. No olvidemos que donde hay un sistema, hermanos, aunque sea bíblico, aunque sea la obra de Dios, mientras hay humanos ahí, va a haber fugas, va a haber deficiencias. Es como los partidos políticos, hermano. Y cuando usted lee la ideología de un partido político, es muy buena, ¿me entiende? La ideología es muy buena. Las bases, los principios son buenos, pero ¿cuál es el problema? No se olviden que son elementos humanos, no se olviden que son elementos humanos los que están llevando a cabo aquellas reglas. Inglaterra, Estados Unidos, y cuando uno ve cómo eran países que aunque tenían el evangelio, pero cómo creían en la esclavitud, estoy hablando históricamente. Cuando uno ve cómo eran países que predicaban la palabra y las iglesias, pero había iglesias para blancos y había iglesias para negros, iglesias para café con leche y de todo. Y creo que todavía, hermanos, aunque Estados Unidos se dice que es una nación de origen evangélico, hay una segregación racial fuerte. ¿Sí me está oyendo? Le estoy diciendo que nuestra realidad, hermano, es que estamos, ¿qué? Devaluados. Estamos devaluados. La ley del pecado que dice nos ha esclavizado, teológicamente es lo que está diciendo Pablo, pero en el versículo 7 hay una realidad, hermano, muy fuerte. Yo quiero que lo lea conmigo. Dice, por cuanto los designios de la carne, primero, ¿qué son? Fíjese lo primero, enemistad. Así es que, hermano, somos enemigos por naturaleza de Dios. Como luego dicen, la cabra siempre tira al monte. Y por muy buenos propósitos, hermano, que tengamos y todo, acuérdese, hermano, que mientras está el elemento humano, que Dios ha establecido, hermano, que no hay ni siquiera uno justo, donde Dios ha establecido, hermano, que cada uno de nosotros, hermano, nos apartamos y no hay quien busque a Dios. Leemos la historia de los reyes en Israel que tenían unos tiempos
tiempos, unos periodos de gloria, y cuando todo estaba tranquilo, ¡fum!, bajaban. Yo creo que nuestra naturaleza es así, hermano. A veces les he dicho, necesitamos un perro que nos ande ladrando atrás, ¿verdad?, que nos persiga, que nos quiere morder, para que podamos caminar, hermano, porque nada más, no, está el perro que nos ladra y nos sentamos muy tranquilos, ¿verdad? Decimos, ¡ay, qué bonito! Decían los discípulos cuando en el monte de la transfiguración, que le decían al Señor, Señor, vamos a hacer unos campamentos, unas tiendas para quedarnos aquí. Mira, está la gloria de Dios, ahí se ve Moisés, ahí estamos viendo ahorita personajes bíblicos, vamos a quedarnos aquí. Y tenemos esa idea todos nosotros, hermanos. Quisiéramos estar en una burbuja, ¿verdad? Las cosas van caminando, hermanos, van cambiando. Uno llega, se casa y es una cosa. Vienen los hijos, están chiquitos y es felicidad, hermano. Van creciendo, se hacen fellitos, caen gorditos, nomás usted los aguanta porque es su papá, su mamá, pero caen gorditos. Pero pues son nuestros hijos, tenemos que aguantarlos. ¿Me explico? Es otra etapa. Y luego se casan, y se casan con quien a usted no le gusta. Y esa es otra cosa, hermano. Y luego que empiezan las situaciones y nunca acaba uno. ¿Me entiende? Pero todo va avanzando, todo va cambiando, todo va avanzando, hermano. Y en todo tiempo, hermano, no podemos estar estables. Y en cualquier etapa donde nos encontremos, hermano, si tenemos estabilidad y bien, nuestra tendencia es bajar la guardia y dormir en nuestros laureles y constituirnos otra vez enemigos de Dios. Dijo el Señor, que no es conmigo, ¿qué dijo? Contra mí es. Y usted, hermano, sencillamente no tiene que matar, no tiene que hacer cosas graves para constituirse enemigo de Dios. Amén. Sencillamente, hermano, cuando inicia un día nuestra orden de prioridades, ¿cómo está? No siempre le damos la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Dice las alabanzas que se dan, dice, porque tuyo es el reino del Padre nuestro, ¿no? El poder y la gloria. En una forma tan sencilla, hermano, quedamos descalificados. ¿Nos constituimos qué? Enemigos de Dios. Segundo, ¿qué dice el versículo 7? ¿No nos gusta qué? No nos gusta sujetarnos, obedecer. No nos gusta, hermanos. Vamos a reconocerlo. A todos nos cae bien atravesado cuando nos dicen, hey, esto no está bien, vas mal, hermano. Oye, no estás sirviendo a Dios como debe ser, ¿qué te pasa? Oye, como estás decidiendo no es la manera. Oye, ¿a quién le cae bien que le corrijan? ¿A quién le cae bien, hermano, que le digan las cosas tal y como dice la Biblia, Como dice la Biblia. Amén. Así que cuando nos confrontan y nos dicen, oye, esto, cuando nos piden que hagamos lo que no hacemos o cuando nos piden que no hagamos lo que estamos haciendo, como que siempre chocamos, ¿verdad? Y aquí Pablo está diciendo enfáticamente, nuestra condición es que somos enemigos de Dios. La segunda cosa, dice, es que no nos gusta sujetarnos, no nos gusta obedecer. La tercera cosa, hermanos, es la más triste. Y lo que es peor, ¿qué dice? No podemos. Por más que querramos, léalo el versículo 7, por favor, de Romanos 8. Léalo, los designios, dice, de la carne de nosotros, dice, es enemistad. Y luego sigue diciendo, hermano, el versículo 7, porque no nos gusta sujetarnos a la ley de Dios. Y luego dice, lo más triste, dice, ni tampoco podemos. Cuando yo leo esto digo, wow, no podemos. Por más que nosotros querramos. ¿Me está oyendo? De manera que el hombre, hermano, puede hacer las obras filantróficas, las obras benéficas más grandes. Puede hacer cosas gloriosas, hermano, y levantarse en alto. Y ser admirado, decir, ay, cuánta beneficencia, cuántas cosas haces. Pero así como se encumbra, el corazón humano, nuestra naturaleza es capaz de hacer las obras también más detestables que usted pueda imaginarse. ¿Sí me está oyendo? Las obras más ¿qué? Detestables. Las cosas más tremendas, hermano, vergonzosas que puede haber. No se asuste. ¿Y eso que son hermanos? ¿No ha escuchado eso? ¿Y eso que son hermanos? Y luego salió un valiente y dice, no, pues alégrate, porque si no fuera. Esa es la condición del hombre, hermano. No podemos. La ley que da Cristo, hermanos, es contra la ley del pecado. La ley del pecado nos devalúa, pero la ley de Cristo nos da plusvalía, nos da valor. Porque una es, hermano, nuestra realidad. ¿Me está oyendo? Pero lo otro, hermano, es que el valor tiene que ver con los ojos del que está viendo aquello que le quiere dar valor. Esa es la segunda cosa. Estaba leyendo hace tiempo la historia de un jeque del desierto. Tenía su único hijo. Y entre la gente que él movía en su caravana, había una muchacha, Keila, muy morena, prietita. Pero el hijo del jeque estaba enamorado de Keila. Y el jeque, pues empezó a ver con sus ojos. En otras caravanas empezó a buscar una mujer, una joven para su hijo. Y se encontró con una mujer de tez aceitunada, de ojo verde, fornida, 60, 90. Bueno, y fue y le dijo al hijo, esta es la elegida. Esta es la elegida.
¿Sabe qué? Le dijo el hijo, no. Pero dime dónde hay otra más bella que esta. Y le dijo el hijo, no. Entonces, ¿en quién te has fijado? Le dice, en Keila. ¿Ya la viste bien, hijo? Sí. Prieta, flaca. Bueno, aunque tenga abiertos los ojos en la noche, ¿no se ve? Los tiene negros. Y el hijo le dijo, es Keila. Hijo, pero fíjate bien acá, mira, fíjate, mira, abre los ojos. Y el hijo se aferró y por ahí un anciano le dijo al jeque, le dijo, mira, es que la belleza consiste en los ojos que ven. Tú estás viendo con tus ojos esta belleza, pero tu hijo está viendo con sus ojos a Keila. ¿En dónde radica el valor? ¿En quién? En el que ve. ¿Qué fue lo que Dios miró en nosotros? ¿Cuántas mañas todavía traemos? Cuando estaba en la sierra, decía una viejita, la gente decía, estos son malos de las 4 patas, decía. ¿Cuántas cosas hay, hermanos, todavía? El valor nuestro está en los ojos del que nos ve. Dice la Biblia que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el mayor amor que Dios muestra? Que Él nos ha amado primero, hermano, que se entregó por nosotros. Y ante los ojos, hermano, de la realidad, el hombre no tiene mucho valor por la condición que hay, hermano, en el corazón del hombre, por nuestra naturaleza. Pero luego olvidamos eso, hermano, y decía, hace un momento tenemos orgullo aún espiritual. Tenemos una vanidad, un ego tan inflado. El único que es digno es el Señor. Nosotros hacemos una buena obra, una valentonada y nos sentimos, ¿qué? Muy dignos. No funciona así la vida, hermanos. Porque entre más bien hacemos, de pronto nos dan el espaldazo y nos sentimos todos frustrados. Tanto bien que yo he hecho, ¿por qué me pagan así? ¿Me está oyendo? Y a veces lo hacemos nosotros, hermano, y a veces nos lo hacen a nosotros. Y así se va la vida, hermano. Va y viene. ¿Me entiende? A veces nos da, a veces nos quita, pero eso es la vida. Pero el valor está en los ojos de ¿quién? Le dice Dios al pueblo de Israel, dice, ¿por qué te escogí? Le pregunta al pueblo de Israel. Si te escogí por ser insignificante, le dice. Fíjese lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué hemos experimentado? ¿Por qué hemos conocido el perdón de nuestros pecados? ¿Por qué hemos llegado a conocer la salvación? ¿Por qué hemos llegado, hermano, a experimentar la vida de Dios en nosotros? No estoy hablando de cosas fuera de la realidad, estoy hablando de cosas que ya hemos experimentado y que gente que está aquí ya conoce. Amén. ¿Por qué lo ha hecho Dios con nosotros? Hay una respuesta en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hermano, no la pasamos a veces cegados. Tenemos nuestra mirada en las cosas nada más de aquí. Estaba escuchando una disertación ayer sobre la prosperidad. Y dice, cuando se habla mucho de la prosperidad, de hecho, Dios quiere que estemos bien y Dios quiere bendecirnos y satisfacer nuestras necesidades. Pero hay un engaño. Dice, si tú confiesas, confiésalo y será tuyo. ¿Sí me oyó? Decía este conferencista, dice, está negando una verdad histórica. ¿Sí me está oyendo? Dice, los tesalonicenses, dice, eran pobres. ¿Que acaso no tenían un padre rico? Pablo, él tuvo tiempos muy difíciles, dijo, sé tener escasez y sé tener abundancia. Pero ya al final, él habla de un capote, cuando está encarcelado antes de que lo ejecuten, él está encargando un capote que dejó olvidado, que se lo lleven. ¿Por qué quiere un capote Pablo? No iba a torear. ¿Por qué quería un capote Pablo? ¿Sabe por qué? Porque pasaba frío en las noches. ¿Sí me está oyendo? ¿Qué acaso no tenía un padre rico? Dice, es negar una verdad histórica. Y me llamó mucho la atención, porque dice... La Biblia habla del perezoso. ¿Por qué no tienes? ¿Por qué? Un poco de sueño, ¿sí? Un poco de dormitar, que dice el proverbio, así vendrá tu calamidad. Esa es una. La otra manera de escasez es cuando hay un opresor, cuando alguien oprime. Aquí sí, hermanos. Puede ser el pecado, puede ser otra persona, puede ser un sistema, pueden ser muchas cosas. Pero la mano del negligente, dice la Biblia, ¿qué hace? Empobrece. La mano del diligente, ¿qué hace? Enriquece. Amén. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. No se trata aquí, hermano, nada más de decir confieso y ya. El valor está, hermanos, en verdades. El valor está en la Escritura. El valor está, hermano, en que Dios tiene un amor tan desmedido por nosotros. Pero no olvidemos, hermano, nuestro origen, nuestra realidad. No hay ni siquiera uno solo que sea justo. Y que eso no nos lleve, hermano, a ser injustos hacia los demás. Dice la Biblia, nadie tenga más alto valor de sí mismo que el que debe de tener. Dios tiene un amor tan especial por nosotros, hermanos. Tiene que ver el valor por ¿quién? Por el que nos ve. Y cuando nosotros pensamos en esto, vaya conmigo aquí a Romanos 8 nuevamente, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué nos está diciendo la palabra, hermano? El valor está en el que ve. Desde hace un momento, ¿qué miró el Señor? ¿Qué miró el Señor en nosotros? Había una ley, hermano, que nos hunde. Hay una ley, la ley del pecado. Y el apóstol Pablo dice, esta ley sigue en mí. Pero hay otra ley que vino a anular la ley que estaba establecida. Y esa es la ley del espíritu de vida. ¿Me está oyendo? Esa es como una cuestión jurídica. Cuando hay una ley establecida, si aquella ley se brinca, ¿cuál es el resultado? Hay un castigo, hay un juicio, hay una condena. Hay un resultado por violar, por brincar aquella ley. Y tenemos una ley de la carne que nos mantiene fritos. Y el apóstol Pablo en Romanos 7 dice, esa ley sigue morando en mí. ¿Me está oyendo? Pero luego en el 8 dice, ahora pues, de modo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, porque la ley del Espíritu me ha hecho libre de la ley del pecado, de la carne. ¿Cómo podríamos entender esto, hermanos? Es un asunto jurídico. ¿Cómo podríamos entenderlo? Cuando usted tiene un vehículo, una Pafa de aquí de Durango, ¿usted puede ir a Parral? Sí puede, con uno de 2,000 o 3,000 en la mano, porque se encuentra el federal y tiene que contentarlo con algo. Y a veces se quieren quedar con el vehículo y usted tiene que darle algo. Ahí la ley es de los Diego Riveras, ¿verdad? Puros de Diego Rivera o puros hidalgos de los de 1,000. ¿Sí me está oyendo? Esa es la ley que opera, pero hay un decreto, está establecido. Es una ley que no puede. Si sale otra ley que el gobernador da o que el gobierno da, entonces anula, se decreta otra ley contra aquella y se anula la otra ley. Y entonces, en base a la ley que fue decretada, usted puede andar para todos lados. ¿Cómo se lo ilustro de otra manera? Que me lo entienda. Esta ley estaba operando en nosotros, pero Jesucristo paga por esa ley que nos devaluaba. Y al pagar Jesucristo establece otra ley, la ley de vida, la ley del Espíritu, la ley que hace posible que cuando nuestros pecados son perdonados, Él viene a ser morada en nosotros. Dice en Efesios 3:17, dice, para que habite Cristo por la fe. Y cuando usted sigue leyendo este capítulo 8, dice que ahora habita Cristo y habita su Espíritu dentro de nosotros. Esta es una experiencia, esta es una vivencia, hermano, que cuando pedimos perdón por nuestros pecados y creemos, Él nos perdona, pero también nos imparte una experiencia de vida. Sentimos su presencia. Algo sucede dentro de nosotros, algo cambia. Seguimos con la misma cara arrugada, es cierto, pero algo pasó dentro de nosotros. Algo sucedió. Amén. La mejor manera de ilustrárselo es no sé cuántos de ustedes se han subido a un avión. ¿Qué es lo que hace que un avión vuele? ¿Qué ley? Te va a decir el combustible y las turbinas. No, ¿qué ley? Había una ley, la ley de la gravedad, de que todo lo que sube, ¿qué? Baja. Es una ley. Entonces el hombre quería volar y todos los que lo intentaban, esa ley de la gravedad no los dejaba volar y el que se aventaba, ¡fum!, bajaba. Y se aventaba y bajaba. Pero el hombre puso en función otra ley que tenía que contrarrestar la que ya estaba de la gravedad para que el hombre pudiera elevarse como las aves por los aires. El hombre no se daba cuenta que tenía que ejercer en una masa velocidad. ¿Sí me está oyendo? De manera que la velocidad superara la ley de la gravedad. Y el hombre lo hizo. Usted ve un avión, un jet y dice, esos no pueden despegar en una pista corta. Esos aviones de guerra en un portaaviones, ¡fum!, salen. La potencia que llevan, ¿verdad? Y el peso. Pero un avión grande necesita un espacio para que vaya agarrando velocidad. Y llega un punto donde la velocidad ya está venciendo la ley de la gravedad. ¿Y qué hace? Se eleva. ¿Me entiende? Había una ley, hermano, del pecado en nosotros que no nos dejaba avanzar, que nos mantenía devaluados. Pero cuando Jesucristo viene y paga, hermanos, la deuda del pecado del hombre, establece otra ley que ahora nos da vida, que ahora nos permite subir por sobre esa ley que nos devaluaba, subir por sobre esa realidad nuestra. ¿Me está oyendo? Esa es otra ley. ¿No está enredado con las leyes? Primero, la ley que nos da plusvalía por nuestra realidad. Segundo, la ley que nos da plusvalía por el que nos está viendo, porque nos ha amado a pesar de. Tercero, la ley que nos da plusvalía por el uso que adquirimos. Amén. ¿Cuál es el uso que tenemos ahora? ¿Quiere ir conmigo, hermano, nuevamente a Romanos capítulo 8, versículo 6? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida, ¿cuál es el uso nuestro? De vida, de paz. De vida, de paz. De modo que si alguno está en Cristo, pero ¿cuál es la realidad que veo? Yo me puse a analizar, dije, ¿qué nos trataba de decir Pablo? ¿Qué es lo que Pablo está tratándonos? Porque aunque él ha aumentado mi plusvalía
y a veces yo no quiero ver mi realidad sigue siendo, como dijo Pablo, porque dentro de mí mora el mal y lo que no quiero hacer, eso hago. Y no entiendo cómo funcionan estas leyes, la ley del espíritu, la ley de la carne, no lo puedo captar, es una lucha que tengo. Y Pablo hablaba y decía, estoy como derrotado, decía, mas no vencido. ¿Me está entendiendo? El apóstol Pablo vivía una realidad, hermano, cruda, que nosotros en ocasiones es como el que barre y echa la basura abajo del tapete. Como creyentes nos llenamos a veces de una vanidad, de un orgullo, hermano, y no reconocemos nuestra realidad. Y nuestra vida en Cristo, hermano, sufre de altibajos. No hay una constante, porque no todo lo hemos alcanzado. El mismo apóstol Pablo dijo, no que yo lo haya alcanzado ya todo. No todo lo entendemos. Pablo decía, a fin de conocerle. Pero si el apóstol Pablo tenía algo en mente, algo que tiene que ser por lo mismo, a veces lo hacemos complicado porque por lo mismo es tan sencillo. Una cosa es lo que Dios ha hecho. Yo le pregunto, ¿qué ha hecho Dios por usted? ¿Dios le ha dado paz? Dios me ha dado paz. Que cuando yo quito los ojos del Señor, o cuando yo voy a encerrar la paz en lo que quiero y que no tengo, pues la paz se va. Pablo decía que pongamos los ojos en las cosas de arriba. Y si estoy conceptuando la paz y la felicidad y el bienestar en lo que quiero tener de aquí, hermano, pues estoy frito. Porque ahorita si quiero un carro del año lo tengo, pero luego ya el carro del año, tan pronto lo saque a la agencia, se devalúa, ya no cuesta lo mismo. Y luego si ando algún bache, se desbarata, se descompone lo que le tengo que invertir y al rato aquello que me hacía sentirme complacido, orgulloso, al rato es una carga y digo, híjole, ¿cómo gasto? Y luego que de repente les duele una cosa y les duele todos los vehículos, ¿verdad? Híjole, dice uno, es un mal muy necesario. Y entonces, ¿qué va a pasar? La paz se fue. Porque estaba centrándola nada más en lo que iba a adquirir o lo que quiero. ¿Me está oyendo? Y de esa manera, hermanos, aquella paz se hace volátil. Pero dice Cristo que la paz que Él nos da es una paz que sobrepasa todo. Por eso es que Pablo dice, no pongas tus ojos en las cosas de aquí. Que tu bienestar no dependa de lo que aquí hay. Que nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, nuestra paz no dependa de lo que aquí se encuentra. Ah, cómo está difícil, hermano. Dijo, no, hombre, dijo, el dinero, dijo, ese es malo. Dijo, pero cómo resuelve cosas. Es cierto, pero el dinero no es malo. Amarlo sí es malo, es lo que dice la Biblia. El amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero. ¿Me está oyendo? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cuál es nuestro uso entonces, hermano? Vida y paz. Pero yo tengo que tener los ojos en el Señor. Ahora, mi otra pregunta, hermano, ya quiero terminar. Lo que Dios ha hecho por mí, lo que yo he experimentado de parte de Dios, ¿qué es? La paz, la convicción interna de que Él perdonó mis pecados. ¿Qué más? ¿Qué experimenta una persona que tiene un encuentro con Cristo y que sus pecados son perdonados? ¿Qué experimenta una persona? Dígame. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para... Ahora, la gente acepta al Señor en secreto. Cuando es un requisito y se confiesa para salvación. Cuando el muchacho aquel o la muchacha se consigue al galán de ahí del barrio, a todo el mundo le quiere decir que es novia del galán. O cuando el galán aquel conquista a la muchacha más deseada de todos, a todos les dice, es mi novia. A todo el mundo quiere decirle. Cuando Cristo tenía un encuentro con alguien, es más, intencionalmente le decía, no digas nada, y alguien era lo primero que hacía. Decir lo que Cristo había hecho con ellos. Hubo un rey, hermano, que miró la mano de Dios y él dijo, los milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, dice, conviene que los publique. Se ha perdido, hermanos, el fuego, el afán de testificar. Amén. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Cuál es nuestro uso, hermanos? Es darle la gloria a Dios en todo. Nuestro uso es vida y paz. ¿Pero cómo lo vivo? Yo le daba vueltas y decía, Señor, pues ¿qué? Es un estado místico lo que tengo que alcanzar para vivir conforme al Espíritu. Necesito una revelación. Que dice la Biblia que el Padre nadie le ha visto, sino aquel que el Hijo se lo ha revelado. Nada más decía yo, pues que habrá iluminados nada más, o qué será para unos y otros no. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es nuestro uso, hermano? Porque a veces como creyente nuestra vida se ve tan devaluada, hermano. No se ve de valor para muchos. La gente nos ve. ¿Y cómo nos ve? ¿Le dará ganas a la gente de convertirse? ¿Cómo nos ve? ¿Cuál es nuestro uso, hermano? Amén. ¿Qué uso tiene una agujita? Tiene su uso, ¿verdad? ¿Qué uso tienen sus pestañas, hermano? ¿Son valiosas? Claro que sí, tienen un uso. El valor que tenemos, hermano, la ley del Espíritu que ahora está en nosotros, la vida de Dios que ha llegado, ahora esa ley tiene que ejercerse. Y la pregunta es, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo llego al uso que Dios me ha destinado? ¿Cómo puedo cumplir el propósito que Dios ha traído a mi vida? ¿Cuáles son las puertas para el alma, hermanos? Usted sabe que el alma es la mente, los pensamientos, las emociones y la voluntad. ¿Cómo entra al alma, hermanos, toda información? ¿A través de qué? ¿Recuerdan ustedes la canción esa de allá de los años 30, 40 de aquella película que ganó premio de Tizoc?
que le cantaba a la diva y que le decía, te quiero más que a mis ojos. ¿Cómo decía? Algo así, ¿no? Te quiero, pero quiero más a mis ojos, decía. Porque mis ojos, ¿qué? Te vieron. Y quiero. ¿Cómo entra, hermanos, al alma la información? ¿A través de los ojos? ¿Y a través de qué? Y yo estaba analizando, decía, ¿cómo puedo empezar a caminar en la ley de vida? Y me fui a la escritura, hermanos, aquí mismo en este capítulo, del versículo del 5, dice, porque los que son de la carne, lo que aquí el traductor tiene, hermanos, en algunas palabras, como andar, ocuparse, es la misma. Y habla de pensar, de mentalidad. ¿Sí me está oyendo? O sea, los que tienen la mentalidad de las cosas de la carne, así viven. Los que tienen la mentalidad de las cosas del espíritu, así viven. El que ocupa su mente en las cosas del espíritu, va a andar en las cosas del espíritu. El que tiene una mentalidad conforme a los razonamientos de la carne, va a andar así. ¿Dónde está el secreto? Pues la clave. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos, hermanos? Y hacer una mentalidad tiene que ver con lo que usted lee, con lo que usted escucha. ¿Me está oyendo? Por eso le decía, son las ventanas, son las puertas para los pensamientos, para el alma, donde están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Así es que la mentalidad tiene que ver, hermano, con que nosotros empecemos a caminar en la ley de la vida del Espíritu. Hay una ley, la ley de la carne, pero mientras yo no me vaya a la palabra, hermano, mientras yo no tenga una experiencia con Cristo de salvación, mientras yo no esté continuamente llevando mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, mientras no reduzca todos mis pensamientos a Cristo, mientras no renueve mi mente a Cristo, mientras ande, como dice Pablo, los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esa es la grande diferencia. Versículos 5 y 6 y 7. Porque los que piensan como la carne son de la carne, pero los que piensan como el Espíritu son del Espíritu. Porque el ocupar nuestra mente en la carne, nuestros pensamientos, es muerte. Pero ocupar nuestro pensamiento, una mentalidad de acuerdo al Espíritu, es vida y paz. Por cuanto los pensamientos de la carne, la versión real, hermano, la palabra es pensamientos, mentalidad, ¿me entiende? Toda la mentalidad de la carne que es enemiga de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Pues porque no le gusta sujetarse, obedecer y porque no puede. ¿Dónde nos quedamos pues, hermano? ¿Cómo puedo yo arrancar? ¿Cómo puedo vencer esa ley que me jala continuamente y que no puedo elevar vuelo? Hay dos cosas muy importantes, hermano. Aquí hay una dualidad y alguien dice que esa es la sabiduría de la vida. Dice, o andas en el camino estrecho o en el camino ancho. O andas en el espíritu o andas en la carne. O te ocupas de uno o te ocupas. Pero ¿cómo me ocupo de la ley de vida? Dios me ha dado tantas cosas, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Amén. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer entonces? ¿Les gusta orar? ¿Les gusta orar? Vayamos, hermano. Es más, hay creyentes de años y no saben orar. ¿Sí me está oyendo? Son rudimentos. Hermano, todo lo que pasa en sus vidas, toman la Biblia para cotizarlo. La manera en que vivimos, hermano, la manera en que nuestra relación con los demás es bíblica. La manera en que yo me conduzco es bíblica. No se trata de lo que yo creo, no se trata de lo que yo pienso. ¿Sí me está oyendo? No se trata de eso. Yo quiero entrar a la ley de vida, la ley del Espíritu. Pero yo necesito empezar con mi mentalidad. Es lo que repite aquí. Tu manera de pensar es en la forma de la carne como tiene sus razonamientos o en la forma del espíritu como tiene sus razonamientos. La forma del espíritu tiene que ver con la palabra. Y hay cosas, hermano, que chocamos. Yo le decía, Señor, ¿cómo es esto? Pero no cuidamos nuestros razonamientos, ese es el problema, hermano. Dice la Biblia, el tal es su pensamiento, es su corazón. Y en Romanos 12:2 dice, no tome la forma de este tiempo. Los razonamientos, los sistemas, cambia. Renovando tu entendimiento. Y Satanás sabe, hermanos, lo ególatra que somos, lo narcisista que somos, y es como él actúa con esas sutilezas y se empieza a meter. A unos nos aplasta y nos minimiza y nos dice, estás devaluado, pero usted tiene que escuchar a Cristo. Usted tiene que escuchar la palabra cuando Dios le dice, no, eres un tesoro especial. Otras veces le da más cuerda y lo levanta y dice, no, yo soy un hijo de Dios. Y dijeron los fariseos, somos hijos de Abraham. Y le dijo el Señor, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieres, pero sois hijos del diablo y por eso hacen las obras del diablo. Cuando usted dice, soy hijo de Dios, así con su ufana, quiere decir que es alguien que le gusta orar, que le gusta servir, que le gusta ser sencillo con los demás, que se complace en todo lo que Dios hace, que está dispuesto para el Señor, que le da la gloria a Dios con su vida en las cosas más sencillas. ¿Me está oyendo? Nuestra mentalidad.
nuestra mentalidad. ¿Cómo cambia nuestra mentalidad? Yo soy el que decido qué le voy a echar a mi cabecita. Toda situación que sucede, yo soy el que decido con qué lente la voy a ver. Yo decido cuál va a ser el razonamiento que voy a tomar. Amén. Hay ocasiones, hermano, que nosotros queremos en una forma ignorante hacer las cosas. Decía yo hace un momento, a veces decimos, si yo confieso llega la prosperidad. ¿Qué es lo que la Biblia me pide para que Dios me bendiga, hermanos? Que sea diligente, que mi trabajo lo haga para la gloria de Dios. ¿Qué más? En el aspecto espiritual tengo que meterme también lo que la Biblia me pide que haga conforme a la mayordomía. ¿Sí me está oyendo? Yo recuerdo un pastor en una confraternidad dijo, vamos a orar por la ofrenda, dijo. Y alguien le dijo, Señor, bendice al que da como al que no da. Le dijo, hermano, estás mal bíblicamente. La Biblia no dice que va a bendecir al que no da. ¿O sí dice la Biblia? Dice que Dios bendice a ¿quién? Si es que, hermano, sé bíblico, le dijo. Bendice al que da. No menciones al que no da, déjaselo a Dios. Pero tú di lo que dice la Biblia. Bendice al dador, alegre, punto. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo queremos ver cambios? O sea, nuestra mentalidad tiene que dar un giro. Amén. Queremos que las almas lleguen. Queremos vivir una vida de victoria. Queremos que la ley del Espíritu nos ayude a ir por sobre la ley de la carne en la que nos devalúa. Queremos tener el valor, el uso que Dios nos ha dado. La Biblia habla de odres viejos y odres nuevos. ¿Y el vino nuevo es en qué? ¿En odres viejos? En odres nuevos. Pero no nos va a planchar el cuero, hermanos. Usted tiene que exponerse a la sangre de Cristo para que nuestro interior lo limpie. Y después de eso, usted tiene que ejercitarse. Nosotros tenemos que acudir, hermano. Quitémonos de la cabeza la idea que cristianismo es venir a la iglesia y seguir en una ignorancia de la palabra tremenda, hermano. Todo lo que pasa tiene que ver con la palabra de Dios. Vaya la palabra de Dios. ¿Me está oyendo? Todo. Nada viene sin causa. Y una vez que vayamos a la palabra, digámosle, Señor, que esta palabra se cumpla en mí. Yo tengo que empezar a cambiar mi manera. A veces no pasa nada en nuestras vidas si seguimos ahí, hermano. Amén. Y seguimos ahí. Nosotros queremos hacer lo mismo, hermanos, en la vida en Cristo. Sin hacer nada, sin entender cambios, sin cotizar nuestras vidas con la palabra. Queremos que alcance plusvalía y valor. Lo único que nos da es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu viene cuando empezamos a cambiar nuestras mentalidades, hermano. Lo único que yo tengo que hacer es buscar de Dios, tener una comunión real con Dios. Cuando usted tiene enojo, se lo dice a Dios. Señor, trátame porque ahorita me siento así. Señor, tu palabra dice esto, pero choco. No quiero, Señor. Aquí estoy, me está viendo. Y siga luchando y tome la palabra, pero tiene que ir cambiando su manera. Acepte, diga, no estoy bien, Señor. Y tienes que tratarme porque no estoy bien. ¿Tenemos que cambiar qué? No, pero lo contrario es que, Señor, no estoy bien, pero es que mira también lo que me están haciendo. Mira, Señor, fui grosero, pero es que también me hicieron enojar. Mira, Señor, pues hice esto, pero es que también mira lo que estoy padeciendo. Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? La piedra de tropiezo que me pusiste. La mujer que tú me diste. ¿Y tú qué hiciste, Eva? ¿Qué dijo? El ojo tuerto que no miró lo que yo hacía. ¿Quién me cuidó? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué vigiló de Eva? ¿Qué atendió? Antes no dijo la espina en el ojo que me pusiste. Pues, no se lo dijo de él, pero la serpiente no dijo nada. ¿A quién le echaba la culpa? ¿Me entiende? ¿A quién? ¿A quién le va a echar la culpa a usted? Nuestra mentalidad, hermano. No trate de producir las obras de Cristo. Vaya a Cristo nada más. No trate de imitar la vida de Cristo. Tome de Cristo. Cuando usted ora, órele al Señor, conéctese. No trate de justificar las acciones, vaya a la palabra. Y si no está en concordancia con la palabra, busque en una comunión con Dios que aquella palabra usted la asimile, la entienda y tenga otra manera de razonar las cosas. ¿Sí me está oyendo? Busque otra manera, hermano. Busque otra manera. No estoy hablando de dos rudimentos nada más, la palabra y la oración. Aquí Pablo está hablando de una mentalidad. Los que están pensando, tienen una mentalidad, un pensamiento en el razonamiento de la carne, ¿qué dice? Muerte, esclavitud. Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Dios nos ha dado hermosísimas y valiosísimas promesas y nos ha hecho partícipes de ellas, es lo que dice Pedro, de su naturaleza. Y por lo mismo, porque es tan simple y tan sencillo, hermano, experimentamos la vida de Cristo, pero seguimos con una mentalidad todavía, hermano, de esclavitud. Seguimos con un razonamiento todavía de la ley que nos sujeta y que nos dice, imposible es que seas diferente y que tomes valor y que levantes vuelo. Imposible. Esto no funciona así. Cristo dijo, cuando fue tentado, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Como iglesia, hermanos, nuestra oración es poca. Como iglesia, lo que escudriñamos en la palabra, hermanos, nos mantiene tan cortos, fuera del uso que Dios ha determinado para todos nosotros. Hay un uso que Dios ha determinado para todos nosotros. ¿Cuál es ese uso, hermano? Somos para alabanza de su gloria.
El valor que tenemos es porque Él nos lo ha dado, hermanos, al dar su vida por nosotros. Nuestra realidad, hermano, es que no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo justo. Todos nosotros nos descarriamos, hermano. No hay quien busque a Dios. Esa es nuestra realidad. ¿Me está oyendo? Pero el valor está en el ojo del que nos ve. Y ahora, hermano, en Él nos da un uso diferente para vida y para paz. Somos para alabanza de su gloria.